Con nosotros Sebastián Sichel, Mario Villalobos, todavía no ha llegado Cristóbal Mardones. Ya, tírenme el tiro todas las metáforas futbolísticas que van a tirar en términos del. Al tiro, ya, para sacarlas del sistema de una sola vez y después podemos discutir de lo que pasa en el país. ¿Qué me pasó a mí? Yo siempre me reía esta gente que decía que la marraqueta era más rica, que el té era más dulce y todo, y me di cuenta que perdió Chile y hoy día me desperté bajoneado absolutamente. Era más rica la marraqueta. Y me pasó una cosa, que tengo un hijo de 7 años que tuve que explicarle lo que era que Chile perdiera y no fuera al Mundial. Que para mí era normal en mi adolescencia y le tuve que explicar. ¿Pero qué significa esto, papá? Que no vamos a ir al Mundial. ¿Cómo no vamos a ir al Mundial? No hay campeonato, no vamos a hacer nada, vamos al partido amistoso, no se juega nada. Le traté de explicar y me di cuenta que era terrible, porque para él siempre Chile iba al Mundial, vimos el de Brasil, ganamos la Copa América, toda su existencia ha sido de triunfo. Y hoy día me di cuenta que estaba deprimido porque tuve que explicarle lo que era la derrota a mi hijo, cosa que puede ser terrible porque todos nos estamos dando cuenta lo que es la derrota de nuevo, cosa que no habíamos olvidado en el fútbol, por lo menos. Eso es cierto. Hay generaciones que, claro, y eso se ve también en política, ya para hacer la metáfora del tiro. Tú tienes cabros que hablan de la dictadura sin haberla vivido, como si fuera una cosa así. Oye, fue una escenografía, un telón de fondo. Una película. Una película que te la pasaron. Claro, y hay cabros que solamente han conocido esta generación que fue extraordinaria y que generó estas 2 Copas América, la final de la Copa Confederaciones, tipos que en sus respectivos países están en lo más top de la elite futbolística y por lo tanto da la impresión de que eso es el estándar. No, cabrón, eso no es el estándar en Chile, es la excepción. Para quienes nacimos antes del Mundial del 62, tenemos una visión bastante larga de la historia futbolística, por lo menos los últimos 20 años, yo tengo conciencia al menos de los últimos 30 años del fútbol durante el siglo pasado. ¿Ya? Yo vi cuando Cáceres se perdió el penal, lo vi jugar al Neuromada, vi un montón de cosas que efectivamente los jóvenes de hoy no vieron, y es que a pesar de que teníamos algunas excepciones, como equipo no funcionábamos. ¿Ya? Por lo tanto, no sé, el caso mío no es tan duro la derrota de ayer porque nosotros ya habíamos visto cómo venía el declive hace algún rato, cómo los jugadores habían cometido algunos errores que eran garrafales, cómo la dirigencia del fútbol estaba manejando este proceso de una forma increíblemente equivocada. No solamente lo digo por las trampas, los delitos que se cometieron en la NFP por los dirigentes anteriores, sino que también la formación, la captación de nuevos talentos, porque todo esto son procesos largos, lentos, y que los que hay que ir trabajando para que los triunfos se consoliden a través del tiempo. Y nosotros vimos una generación que inevitablemente tenía que agotarse. ¿Ya? Son jugadores cansados, son jugadores que han entregado mucho al país. Nosotros no podemos olvidarnos de las alegrías que nos entregaron, pero efectivamente vimos que durante el último periodo el recambio tan anhelado no llegó. ¿Ya? Son casos excepcionales. Yo lo decía y lo comentaba ayer, no me acuerdo con quién. Esta es una generación que descubrió el negro Zulantay de Coquimbo. ¿Ya? Y Zulantay los llevó, los formó, los entregó, pero el proceso que él inició después no se continuó, ¿ya? Y era indispensable hacerlo, ¿ya? Y para caer en el tema de las metáforas que decías tú, Fernando, esto pasa lo mismo con los países. Cuando uno comienza un proceso, si no hay una continuidad en lo que se hace, efectivamente esos procesos terminan agotándose y fracasando, ¿ya? Por lo tanto, a mí no me sorprende lo que pasó ayer, y creo que lo que debemos aprender y sacar como lección es que acá, en este país, hay material, hay talento, hay gente, pero que si no le ponemos cabeza, inteligencia, no vamos a conseguir nuevamente repuntar en estos resultados, como hoy día pareciera que lo está haciendo Perú. Oye, me está escuchando varios y decía, mira, llegó la hora de discutir el legado de esta selección. Ya, igual que el gobierno, nos pusimos hoy día a analizar el legado, porque cuando cierra un siglo no habla del legado. Va a estar lleno de analogías y metáforas con respecto al fútbol y todo. Va a ser el legado de Bielsa, San Paolo. El legado. Llegamos a la etapa de los legados. Siempre cuando a uno le va mal, y esto vale para la presidenta Bachelet, empieza a hablar del legado, porque es lo único que puede transmitir después de que te fue mal. Mira, que ahora no, pero más adelante se van a dar cuenta de lo que hicimos. Así que tiene que ver un poco con el minuto político que estamos viendo. Y voy a entrarle al tiro a la materia para no darnos la vuelta. Okay. Algo que le da harta vuelta es dos entrevistas que dio la presidenta Bachelet la última semana.
una en BBC y otra en el diario La Tercera, donde habla de su legado. Y hay una cosa que a mí me dolió un poquito la guata, porque en general yo siento que los legados no los juzgan quienes están viviendo el presente, la historia. Los legados se juzgan después de que pasó la historia y quienes la están mirando dicen, mira qué bueno lo que quedó de esto. Entonces hay algo de esta estrategia como de construcción de un relato del gobierno que a mí no me está cuadrando. ¿Se imagina usted a Bernardo Higgins diciendo, mira el legado que le dejará la historia, o Winston Churchill? En general me huele más a fracaso aquellos que tratan de poner la pelota en el futuro o en lo que viene hacia adelante, de fracaso respecto al presente y lo que les está pasando, porque demuestra que finalmente no tienen nada más que dejar que la oportunidad de que lo juzgue la historia hacia adelante. Yo creo que el error estratégico ha sido, que si yo quiero ver el legado, más bien el trayecto político de este gobierno ha sido bastante fallido, pero al final están tratando, les falta humildad para darse cuenta de lo que han fracasado y están tratando de cambiar otra vez la historia hacia adelante. Además, hablar del legado cuando tenemos un subsecretario que anda dando vuelta en el mundo que no sabemos si sigue siendo subsecretario, cuando hay una coalición que tiene dos candidatos separados, cuando su candidato no es competitivo, me parece un poquito, insisto, la soberbia que ha pecado este gobierno durante todo su trayecto, que es esta lógica del maximalismo. Mira lo bien que lo hacemos, ¿por qué? Porque lo estamos diciendo que lo hacemos bien, pero cuando tú entras a la cancha concreta, no veo dónde todavía hay éxitos de los cuales sentirse orgulloso. Y eso explica un poco, perdón Fernando, y eso explica un poco la salida del equipo económico, ¿ya? Porque efectivamente lo que hizo ella cuando sacó a Valdés y a Mico, el ministro, el subsecretario, lo que hizo fue decir, a ver, ustedes lo están haciendo muy bien, pero no me sirve para mi legado, porque mi legado va por otro lado, ¿ya? Por lo tanto, ella en su decisión primó lo que ella tenía como meta final de su gobierno, como la forma en que lo iba a cerrar, que la eficacia que ellos como equipo económico estaban teniendo, que era un manejo bastante responsable dentro de lo que se podía con la situación que estaba pasando el país, ¿ya? Por lo tanto, eso explica la salida de los ministros. Y efectivamente, o sea, lo único que falta es que la presidenta hoy día decida dónde le tienen que levantar la estatua, ¿ya? Y eso es bastante poco razonable, ¿ya? Yo creo que el gobierno tiene cosas de las que enorgullecerse y va a dejar cosas, y yo creo que tiene que tener un poco más de paciencia, porque la historia al final va a recoger lo bueno que ha hecho, pero esto de forzar demuestra una inseguridad tremenda en lo que efectivamente ella hizo como presidenta durante sus 4 años. A una presidenta que ha sido, valga la redundancia, presidenta de la República 2 veces y que probablemente nunca más lo va a hacer, quizás le corresponde más que a otra persona que todavía no lo ha hecho 2 veces, hablar de legado, porque de alguna manera lo que señala es, esta es la última y me retiro y chao. Estoy de acuerdo contigo, Sebastián, en que normalmente los legados los determinan personas que miran la historia para atrás y no las personas que miran el presente, digamos. Pero también es cierto que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde tú tienes la posibilidad de que un presidente sea reelecto solamente una vez y nunca más vuelve a ser presidente, el último año de ese presidente, noticiosamente, es exclusivamente sobre cuál es el legado. Es lo que pasó con Reagan, es lo que pasó con Clinton, es lo que pasó con Obama, y espero que no pase con Trump. Pero yo tampoco. Por lo tanto, hay espacio para discutir eso. Lo que sí me parece interesante es que de todas las cosas que se habla de los legados, siempre se habla de cosas concretas, qué sé yo, hizo otra. Yo tengo la impresión que si es que algo hizo este gobierno que fue inédito en términos desde el retorno a la democracia hasta ahora, es que fue un gobierno que no sabemos todavía cómo va a terminar, pero que yo creo que para bien, otras personas podrán discrepar conmigo, hizo algo inusual, rompió la inercia de cómo se hacían las cosas en términos políticos, salió de el consenso clásico, el acuerdo clave, la mantención del modelo tal cual como estaba con pequeñitas modificaciones, y dijo, quiero hacer reformas en tal sentido que son estructurales, así le llamó, reformas estructurales, y la única posibilidad de hacer reformas estructurales es que tú rompas el movimiento continuo de lo que venía, y lo cambiaste, y efectivamente el eje cambió. ¿Que se hizo todo lo bien que se podía haber hecho? Por cierto que no. Y que se hicieron en algunos casos muy mal, es verdad. Pero no cabe la menor duda que
todo lo que pueda hacer los gobiernos posteriores respecto, por ejemplo, de gratuidad, lo que puede hacer en materia de inclusión, lo que puede hacer en materia de una serie de variables, incluso en términos familiares, están facilitados porque se rompió un dique que hacía que eso era imposible que se moviera, y por lo tanto se harán de mejor forma, se corregirán las cosas malas, pero no cabe la menor duda que el movimiento se inició acá, no se inició atrás. Por eso yo decía que hay cosas que se le van a reconocer a este gobierno como legados, y eso es real y eso es efectivo. Y cuando lo estaba diciendo, justamente estaba pensando en eso, ¿ya? El quiebre del sistema político, el rompimiento del sistema electoral, el cambio del sistema electoral, eso es un hito súper importante que, yo insisto, no se va a notar en esta elección. Pero en 4 años más, y lo que viene hacia adelante, sí va a comenzar a notarse, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, yo creo que se ha preocupado demasiado al legado, porque el legado lo reconoce la historia. Yo creo que lo importante de los gobiernos, cuando son tan presidencialistas como en Chile, que los gobiernos gobiernan hasta el final, ¿ya? Y que el legado se lo dejen a los historiadores. Y eso es lo que yo creo. Me venía un poco riendo de la metáfora política, futbolista que lo venía escuchando. Olvídate lo que va a hacer la Claro, porque piensa Bielsa, no hablamos más. Ya hablamos de Bielsa nosotros, por claro, y porque a mí me pasa eso, de que es difícil comparar, por ejemplo, la selección de ahora con lo que se viene haciendo atrás, porque yo la vi desde Olmo en adelante. Para mí también la dictadura también es un tema distinto al que lo puede ver cualquier una generación atrás. Entonces es verdad que se generan esas comparaciones, y ayer lo conversaba con mi papá mientras veíamos el partido. Sobre en cuanto al legado, es verdad que existe un legado que es bastante tangible, que es innegable, que tiene que ver con esto de, sobre todo el cambio del binominal, abre una puerta necesaria para los partidos más alternativos, que ya sea de izquierda o de derecha, pero que van a tener una representación. De ahí en más a que sea una representación que digamos que sí va a tener una efectividad, que se va a hacer notar, etcétera, va a depender mucho de cómo se juegue dentro del Congreso. Pero es verdad que yo creo que el legado importante que va a dejar este gobierno, y en especial la presidenta, yo no miro tanto al gobierno porque parecieron por cierto momento que de verdad la presidenta siguió bastante sola. Creo que fue algo que se volvió a repetir del gobierno anterior que tuvo ella, que esto de que muchas veces se queda sola, se queda aislada, pero sigue avanzando. Hoy día parece que viene muy generoso con la presidenta, pero es verdad que hay un reconocimiento en cuanto al legado importante, y en tema valórico también, por supuesto. Ahora, también es innegable que la sociedad siempre ha pretendido profundización sobre esta reforma, sobre estos cambios estructurales, sobre que podamos realizar de verdad una transformación un poquito más profunda, y no esto que vemos siempre, que es la medida de lo posible, la medida de cómo vamos generando los cambios. O sea, cuando hablamos de gratuidad, partimos con una parcelación de la gratuidad, una especie de beca nueva que no alcanzó para todos, que hay mucha gente que quedó fuera, incluso teniendo muy buenos puntajes. Conozco muchos casos que quedaron fuera teniendo buenos puntajes y siendo de una situación económica, la verdad, bien extrema. Entonces, creo que faltó profundización, y a lo mejor haber tomado una de todas las áreas que quiso reformar y darle muy fuerte. A mí me pasan, perdón que me obsesiono con lo del legado, Sebastián Sichel, quiero la historia, pero a mí me pasan varias cosas con el gobierno de Michelle Bachelet. Yo soy menos generoso que tú, Fernando, probablemente en esto. Tengo la sensación que la barrera de lo posible, esta idea de los límites movibles, se corrió el 2009. En general yo tiendo a creer que la inercia del sistema en que bastaba ponerse una estampilla de la concertación y ganar, y decir 3 o 4 cosas simples, y decir, mira, yo estuve contra Pinochet, basta para ganar, se corrió el 2009, no solo porque ganó Piñera, sino también por la participación de Marco Enrique, y eso hizo que la competencia incentivara a pensar un poquito más allá de lo políticamente correcto, que era lo que pasaba hasta la elección del 2009. En general entiendo que ella lo que hizo fue una estrategia maximalista, en el fondo decir, mira, en realidad yo vuelvo a la idea del relato, la retórica, más que la aplicación técnica o práctica de la reforma, y como bien decía Cristóbal, por lo tanto yo digo que la gratuidad es lo más relevante, independientemente de cómo la implemente, yo digo que cambiar cómo la implemente, pero mi sensación es que cuando uno corre la barrera tiene que ser responsable en esa corrida de ser posible y viable los cambios, para que no venga finalmente una reacción y haga que estos cambios sean imposibles. Esta es mi sensación, y no estoy tan seguro que esto no tenga un circuito hegeliano, en el fondo, que terminemos finalmente con una reacción. Creo que algo puede pasar, porque podemos terminar con un gobierno más conservador que el Piñera 1, una reacción respecto a los cambios, más que un verdadero cambio cultural modernizador. Entonces tengo una duda ahí. Lo segundo que me pasa
insisto que el legado se lo dejo a los historiadores, me parece soberbio seguir hablando que el legado hablen ellos mismos, pero me pasa que si uno lo mide, el test técnico yo digo no lo pasa, y el test político creo que es trágico, y por eso me duele la poca humildad en lo que está dejando después de ella. ¿Cuál es el verdadero trayecto político que ella deja? Deja un gobierno que había ganado con una amplia mayoría a un gobierno que va a ser derrotado por una amplia mayoría, probablemente por Sebastián Piñera. Deja una centroizquierda que era unitaria, que había sido capaz de en su divergencia encontrar convergencia, o sea, una alianza entre el centro que tenía cierta opinión y la izquierda que tenía cierta opinión, lo deja absolutamente fragmentado, atomizado y chocando entre ellos sin ninguna posibilidad de volver a conversar, que es lo más delirante de esto. O sea, lo que ella mató, el pacto entre el centro y la izquierda, y lo termina enterrando, parece ser que en el ciclo de la historia hacia adelante, lo que yo juzgo como una derrota cultural profunda. Y lo tercero que me parece mucho más trágico es que deja dañada la figura del gobierno, y tú lo dijiste bien con lo del equipo económico. Finalmente había una sensación que los gobiernos no eran una reina con sus príncipes consortes, sino que eran gobiernos de coalición. Y mira lo duro que digo, y lo que más mañoso que me parece de esta mirada de la historia, del legado, es que es profundamente bacheletista y por lo tanto profundamente personalista. Todo lo contrario a lo que fue la cultura que se había construido la centroizquierda. Aquí lo que se dejaba en el trayecto era, mira, hicimos buenos gobiernos. Lo que es muy peligroso. Lo que es muy peligroso es un país súper presidencialista, además. Y lo que me parece que ella dice aquí, más que hicimos buenos gobiernos, es hice grandes cosas. Y lo personaliza como todo lo que ha pasado. Independiente que entre medio murieron equipos económicos, Alewi se fue, se quebró con Velasco en su camino, también se quebró o sea, no hay un camino o un trayecto claro que diga, gracias, hiciste un buen gobierno, gracias, hiciste una gran trayectoria política y hoy día construiste un nuevo ciclo para la centroizquierda que va a ser 4 gobiernos más, como fuera Concertación, como fueron los radicales hacia atrás. Creo que en esto, el exceso de personalismo y el exceso de soberbia de ella, pero más bien de su círculo de bachelovers, cae en el error estratégico de entender que el verdadero juicio de la historia tiene que ver con un trayecto cortito de 4 años y no cómo se reconstruyó una visión progresista, demócrata, liberal, demócrata en Chile. En eso, mi juicio es categóricamente malo. O sea, me siento, me tomo una piscola, lo miro y digo, chuta, mire la embarradita que dejó con todo lo que se había construido hacia atrás, que habíamos espatudo, pero que yo era un pobre cabro ahí, claro, que habíamos construido, mira la embarradita que dejó, tanto así que somos incapaces de ponernos de acuerdo. Parece ser que lo que pasó en la centro-derecha chilena es que se modernizó y evolucionó, y lo que usted provocó fue una involución en que volvimos a crisparnos y a entrar en conflicto permanente entre este mundo cultural. No veo por dónde. La única diferencia que yo tengo con tu análisis, Sebastián Sichel, es que yo creo que este momento que le tocó a Michelle Bachelet y su gobierno era inevitable, era absolutamente inevitable, iba a venir de todas maneras. En algún momento dado, nuevas generaciones sacando, tanto de derecha como de izquierda, sacando posiciones distintas, más yo te diría, radicales en algunos casos, más aperturistas en otros, en el caso de la derecha, que no formaban parte de lo que eran los acuerdos clásicos post-dictadura, iban inevitablemente a generar cambios que se iban en dirección de lo que quería la mayoría en su momento, la mayoría que hubiera, y que yo creo que sigue siendo la misma mayoría que quiere lo mismo, solo que mejor, solo que quizás mejor hecha o de otras características, pero que iba a sacar el modelo clásico post-acuerdo de transición de su inercia. Y eso alguien lo tenía que hacer en algún momento dado. Y un gobierno desordenado como este, con personas que eran voluntaristas, como los ministros del Interior que han habido, digamos, particularmente los dos primeros, Rodrigo Peñalillo y Jorge Burgos, con poco orden político, terminó siendo la combinación ideal para que pasara algo, porque tenía que ser desordenado, tenías que desordenar el modelo, tenías que desordenar lo que tú llamas, Sebastián Sichel, los buenos gobiernos que se habían hecho. Eran buenos gobiernos que tenían como característica, todos crecientes, una ampliación de la desigualdad de cuando partieron. Y cuando el tema de la desigualdad es el ethos de los futuros gobiernos, quien te desarma ese modelo es probablemente el más desordenado de todos los gobiernos que llegó.
Sí, perdón, Mario, pero voy a repetir un segundo. ¿Sabes qué me pasa? Que creo que se puede haber hecho las dos cosas. Tú partes de una cosa como determinista, que el solo hecho de correr la barrera de lo posible iba a provocar un grado de fricción que iba a provocar estos niveles de diferencia y por lo tanto era un costo necesario, o no necesario, pero un costo. Mi sensación es que ella construye una mayoría tan grande que era capaz, que pudo haberlo hecho bien y haber terminado haciendo esta reforma. Es que no podía haberlo hecho bien. Yo creo que sí. Sebastián, no había ni una posibilidad. Yo creo que sí, Sebastián, lo creo profundamente. Y déjame explicarte, por lo menos desde mi punto de vista, dos razones de por qué no. En primer lugar, porque eso hubiese significado una sinceración en términos del apoyo que tenía, que no se iba a dar jamás. Porque cuando Michelle Bachelet marca 63 o 64% en las encuestas, todos los que la apoyan les importa un bleo su programa, les importa bleo su contenido. Lo único que querían era llegar al poder de nuevo. Y por lo tanto era imposible en ese instante, imposible, el que se generaran las condiciones que hoy día se piden, de analizar cómo son las reformas, veamos el contenido de ellas. ¿Por qué no discutimos un poquitito sobre si es que corresponde o no corresponde hacer tal cosa? Nada, todo lo que se le pedía es llegue. Yo todavía me voto. Fantástico. Miren las caras de risa de los Walker, miren las caras de risa de la mitad de la democracia cristiana, miren las caras de fascinación de los Jorge Burgos en ese momento porque llegaban de vuelta y porque había una posibilidad de hacer servicio público de nuevo desde arriba. Importaba un bleo. Pero resulta que una vez que se llega y hay que empezar a implementar las cosas, tú tienes razón en eso, la presidenta Bachelet, que es una persona muy individualista en términos de sus confianzas, genera con su grupo de Illuminati original esta situación y de repente todos dicen, oye, bueno, ya tenemos la cuestión, ya somos senadores, ya somos diputados, ya estamos acá. Chuta, espérese, po. Es que no vi el programa. Es que se me olvidó leerlo, el programa. Lo único trascendente a mi modo de ver de toda esa situación es que se echó a correr una bolita nueva. Y eso tiene su riesgo, pero la historia está llena de eso, está lleno de situaciones que parten por romper un dique y que posteriormente son otras personas y otros presidentes y que enmiendan ese camino años más tarde. Mario. Yo he basado un poco en la experiencia de vida, más que en los estudios, como el caso de ustedes que se han dedicado a estudiar la ciencia política. Yo siempre he tenido la percepción de que los ciclos políticos en este país duran entre 20 y 25 años. ¿Ya? Y esto se da exactamente igual. Calza preciso. Entre 20 y 25 años se acaba un ciclo político que era el que había instaurado la Concertación después de la dictadura. ¿Ya? Y a mí lo que me preocupa es entonces ahora lo que viene. ¿Ya? ¿Cuán responsables son? Porque la verdad es que yo insisto que el legado hay que dejárselo a los historiadores, como dice Sebastián, y que no vale la pena discutir mucho al respecto porque lo que están cometiendo es un error, a menos que lo estén pensando como una estrategia de campaña. Porque es que extraño que aparecen todos los candidatos hoy día, hasta el MEO defendiendo el legado de Bachelet. Muy extraño, después que están divididos por lo que se ha hecho durante este gobierno. Entonces, a mí lo que me preocupa es, entonces ahora, si vamos a tener los liderazgos políticos responsables para construir la nueva etapa que se viene. Y va a ser un ciclo que va a durar igual, exactamente 20, 25 años, y que es indispensable para que el país siga creciendo y derrotando la pobreza como lo hemos hecho exitosamente lo hizo el país durante los gobiernos de la Concertación. A mí me preocupa que lo hagamos de la misma forma. La experiencia que yo tengo es esa, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, veamos qué es lo que va a ocurrir y preocupémonos de formar los líderes que necesitamos para el futuro, porque a mí me preocupa mucho los líderes jóvenes que irrumpen con poca responsabilidad y que efectivamente no entienden que los procesos de los países son muy complejos, muy delicados y que cuando se equivocan, la gente que paga eso es la gente más pobre generalmente. Sí, ahora, sobre lo mismo, ¿qué es ser responsable? Y yo siempre me cuestiono eso, porque siempre esta caricatura de la vereda al frente de llamar a todos que seamos más responsables, que eso un poco que frenar los procesos que quiere vivir cada grupo. Muchas veces hoy día vemos que, por ejemplo, la ciudadanía está pidiendo cosas muy distintas, por eso tenemos en porcentaje una gente que más allá de la izquierda está completamente dividida, pero sí sigue siendo en los números un gran avance. Entonces, eso es un poco de la responsabilidad, es verdad, es que tenemos que mirarlo bien, qué va a pasar más adelante, terminado sobre todo este gobierno,
porque claramente hay un proceso que termina que tiene que ver con este cambio de concertación o nueva mayoría que se dio en estos años, que llega a su fin. Yo creo que hay un tema importante en cuanto a los años que estuvieron, creo, y ahí es donde la gran duda que siempre nace es que si lo hicieron estos últimos cambios, por ejemplo, que hizo la presidenta, ¿son por convicción o necesariamente fue algo que era inevitable hacerlo? También hay un espacio de duda ahí, porque si es por un tema de ser inevitable, para no quedar mal ante todo lo que estamos haciendo, para no seguir bajando las encuestas, para volver a generar una confianza entre la gente, también creo que se genera una duda importante. Eso yo creo que más bien, sobre todo en temas valóricos, sobre todo en temas de reforma educacional, en temas se hizo lo que tenían, lo que podían hacer, lo que era inevitable hacer. Yo no creo que aquí se haya avanzado más allá de lo que se quisiera. Nosotros queremos avanzar mucho más allá, sin duda, pero creo que la nueva mayoría hizo lo que era inevitable. Tenemos que hacer un alto y después volvemos con el panel. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Hora clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Existen personas que han vivido separadas de algún familiar que nunca han podido encontrar. La ausencia les deja muchas preguntas y encontrarlos es la respuesta que necesitan. Soy Carmen Gloria Arroyo. Soy Andrés Alemparte. Y juntos iniciaremos una gran búsqueda de familiares que han estado ausentes toda una vida. Se busca Asuntos de Familia. Estreno próximo lunes a las 22:30 horas en Chilevisión. Elecciones 2017. En las votaciones que se realizarán el 19 de noviembre, podrás elegir al próximo presidente de la República. 23 senadores en las regiones impares, 155 diputados y 278 consejeros regionales. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web cervel.cl. Encuéntranos en redes sociales o llámanos al 606.166. Cervel, elige el país que quieres. La información entretenida está en la 92.9. Ya está de vuelta Combinación Clave. ¿En qué punto de la conversación se unen la tradición italiana y el estilo inglés? En la confección, en los diseños, en las telas, en el estilo Brooksfield. Brooksfield, el inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook.
mucho más. Información, opinión y debate. Solo por la 92.9. Oye, hay otro tema que yo creo que es interesante porque está dando que hablar. Cuando una persona da una opinión desde la Bolsa de Comercio, está en cuestionamiento sobre si es que eso puede o no ser una opinión que afecta el mercado, o ya sea porque induce a gente a una determinada conducta o porque de alguna manera esa persona va en la parada, en su opinión. Y el tema que yo lo creo bien, lo encuentro fascinante desde el punto de vista comunicacional. ¿Cómo hace un empresario para sincerar su posición, sincerar lo que cree, lo que en el fondo de su alma cree y quiere, si es que esa opinión puede a su vez gatillar efectos en el mercado? Yo me acuerdo cuando Greenspan, clásico, presidente de la Fed, de lo que es el Banco Central norteamericano, digamos, lo entrevistan una vez y él dice, ¿qué es lo que más echa de menos? Y él dijo, lo que más echo de menos es poder hablar. ¿Y por qué? Dice, es que yo no puedo hablar. Yo llego a decir algo, se me arquea una ceja y me lo van a interpretar. Me hacen una pregunta respecto del precio del dólar en Europa y ya en ese mismo momento se posa una mosca en la ceja y yo me la saco así y un porcentaje de gente va a decir, mira, este es una señal de que la cosa va mal, en la cuestión no hay que comprar dólares ahora. Pero al mismo tiempo, tú tienes dentro de tu libertad de expresión que manejar cuando tú estás haciendo inducción a un movimiento. Cuando Juan Andrés Camus dice que si es que no gana Piñera, se cae toda la inversión económica, siendo él una persona que se benefició directamente de Piñera cuando era socio de Celfin y recibió una parte del fideicomiso, por lo tanto él se enriqueció gracias a la presidencia de Piñera. Él está hablando desde ¿qué? Desde el agradecimiento de la plata recibida, él está hablando desde la posición de un empresario director de la Bolsa de Comercio, lo puede hacer, él está hablando de como un empresario común y corriente ahora. Es complejo eso porque tiene calificaciones distintas a las que puede tener una persona común y corriente que da su opinión en la calle y dice y sincera directamente las cosas. Esto es un poco como los ministros, perdón. Sí, claro. Esto es un poco como los ministros cuando ocupan cargos, las opiniones personales tienen que ser dejadas de lado y lo que representan es la opinión del gobierno. Y yo creo que lo que él hizo fue una irresponsabilidad, pero hasta el minuto no he escuchado a nadie que diga que no va a pasar lo que él dijo. Lo que pasa es que no lo debe decir. ¿Ya? En un periodo en que las inversiones en este país, sobre todo la inversión extranjera, han caído a sus niveles más bajos de las últimas décadas, efectivamente, si él dice algo que puede transformarse efectivamente, y que no va a ser leído solamente por los inversores nacionales, va a ser leído afuera. Por lo tanto, la probabilidad de que los inversionistas extranjeros dejen de invertir en Chile, si al final... acá lo que nos interesa a nosotros como país, gane quien gane las próximas elecciones. No soy yo, al menos yo quiero que gane Piñera, pero si gana otro, yo quiero que al país le siga yendo bien. ¿Ya? Yo no quiero que caigamos en cuesta abajo la rodada. O sea, lo que queremos es que el país siga creciendo, que sigamos teniendo los recursos que necesitamos para llevar adelante las políticas públicas que implemente el próximo gobierno, preocupados de que efectivamente lleguemos al máximo posible de la gratuidad en la educación. Por lo tanto, o sea, cuando el presidente de la Bolsa dice eso, lo que provoca lo que puede provocar es la estampida de recursos que el país requiere, sea quien gane la presidencia. Y por eso, incluso desde el mismo comando de Sebastián Piñera salió a decir, oye, perdón, las motivaciones que él tenga para decirlo, para creerlo, da exactamente lo mismo. Pero el mismo comando de Sebastián Piñera le dijeron, perdón, nosotros no estamos en esto, creo que es irresponsable lo que dijiste y eso efectivamente causa un daño. Sí, bueno, lo que se ha hecho hasta el cansancio, pero a ver, lo primero, lo obvio, es inadecuado, y como me ha tocado participar en algunas capacitaciones de vocero, lo primero que uno le dice a un vocero gremial, corporativo, director de empresa, no existen las opiniones personales en el ejercicio de tu cargo. Entonces, esto tratar de hacer esta dualidad como
como el dios Jano, con el que tiene dos cabezas, mira, aquí hablo a título personal y aquí hablo a título corporativo, es imposible, sobre todo asumiendo que la ley de mercado de valores, artículo 58, no me meter, tiene restricciones específicas en este caso para el presidente de la bolsa o para aquellas personas que desempeñan cargos como este que pueden incidir en el comportamiento del mercado bursátil. O sea, creo que es una irresponsabilidad, pero además hay que ver si esto además es un error jurídico, eso para decirlo bien en concreto. Lo segundo, que es lo que dice Fernando más de fondo, nos hemos acostumbrado un poco que las corporaciones en Chile o las empresas en Chile tienen opinión política, que es una cosa bastante rara. Así como no creo lo que dice el rector Sánchez, que las universidades pueden tener objeción de conciencia corporativa, tampoco creo que las corporaciones puedan tener ideologías políticas. Me parece bastante extraño. Sus fundadores pueden tenerlo, pero otra cosa es que una institución que es compleja, que tiene, pueda tenerlo. Y la bolsa de valores es imposible que lo tenga, porque está conformada por miles de corredores, por miles de accionistas, por lo tanto, cuando él emite esta opinión, pone en tela de juicio, finalmente, si esta corporación tiene o no tiene opinión política, y por eso hay un segundo riesgo. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar en Chile, y esto vale para el mundo empresarial, primero que los empresarios tienen que saber que cuando juegan roles corporativos, hablan a nombre de su empresa y por lo tanto tienen que abstenerse de opinar políticamente en cuanto tienen un rol corporativo. Y lo segundo y más de fondo, que creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos en Chile, ojalá que haya empresarios no de un solo signo político. Como que para nosotros es normal que el empresario en Chile, empresarios de derecha, es una cosa bastante similar. Y yo estaba mirando, por la parte negativa de esto, la crisis en Estados Unidos con este productor de cine que está siendo acusado por abuso deshonesto y cómo han transparentado todas las donaciones políticas, y allá no pasa lo que pasa acá. O sea, los Clinton llevaban más donaciones de empresarios que lo que lleva Trump en su minuto. O sea, algo nos pasa en Chile que además, casualmente, cada vez que opina un empresario, justo está apoyando a alguien de derecha. Entonces hay un error conceptual, no hablas como a título personal, y hay un error político. Le hace muy mal al empresariado chileno que sea identificado con un solo color político, porque habla de una parcialidad que no debería tener finalmente la cultura empresarial cuando tú te enfrentas a sociedades complejas y modernas que buscan su desarrollo. Sí, yo creo que obviamente es un error por el cargo que está sosteniendo, pero era innegable también pensar que él, valga la redundancia, pensara de esa forma. O sea, creo que... ¿Pero por qué? Esa es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Y por qué no podría ser alguien que apoye a Guille, presidente de la bolsa? Ojalá es que haya y esperemos. No hay complejidad en eso. Pero era a lo que voy a que un poco obvio. Jorge Aguad era demócrata cristiano. El presidente Yazo, Carretón, era... Algo nos Carlos pasa... Cardún no se a la derecha. Pero por eso nos parece tan natural que pero en este personaje en puntual era lógico. Si no había más trasfondo en ese sentido. Lo que sí es verdad que complica que su opinión genera nuevamente una campaña de terror hacia la izquierda del país. O sea, que vamos a terminar todos siendo como Venezuela, que acá se va a caer todo a pedazos. Y esa campaña del terror es un poco burda, más sabiendo lo que está pasando con los gobiernos de derecha en Latinoamérica, que es muy por el contrario, se están cayendo las inversiones en esos gobiernos de derecha del mismo perfil empresarial que Sebastián Piñera. Entonces, ahí hay una trampa bien importante donde no se están comunicando las cosas perfectamente o la realidad de lo que está sucediendo con gobiernos como estos. Entonces, esta especie de campaña del terror hay que tener mucho cuidado. Yo fíjate que, déjame decir una cosa, yo siempre he pensado que en determinadas representaciones, por ejemplo, empresariales, el factor beneficio económico tiene una condición superlativa dentro de las condiciones para ejercer esa representación. Y saco el argumento de lo que hizo Richard Grasso. Richard Grasso era el presidente de la Bolsa de Comercio de Nueva York. Y Richard Grasso, en 1999, va a Colombia. Se reúne con Timochenko, el jefe de la FARC, y se toma esa foto increíble del jefe de la FARC, que la FARC en ese entonces estaban en la lista de las organizaciones terroristas de Estados Unidos, y se abraza con él en medio de la selva, siendo presidente de la Bolsa de Comercio de Nueva York, porque él veía que estaba la FARC con un control territorial donde había una cantidad enorme de recursos y cosas, y podían hacer negocios juntos. Bueno, la foto quedó. Finalmente después termina saliendo Richard Grasso muchos años más adelante por un escándalo de su pensión y todo lo demás.
Pero el concepto era, mira, y lo que contestó Richard Riaso cuando le preguntaron, pero ¿cómo te vas a reunir con una persona que está en el... Perdóname, pero la Bolsa de Comercio tiene que estar en todas las oportunidades de negocios del mundo. Ese era su objetivo. Mira, el problema de la plata no necesariamente tiene que estar definido por cómo se genera, o dónde se genera, o quién lo genera, sino que cómo circula. Y desde ese punto de vista, lo que plantea Juan Andrés Camus me parece una continuación de la misma lógica. Aquí, mira, en esta elección, si es que uno no gana, se viene la debacle. Mira la hecatombe o la apocalipsis en función de algo, y yo no sé si es que él estaba pensando, oye, ¿estaré cargando un poco la cuestión demasiado? ¿Estaré siendo un poquitito más allá de mis funciones en esto? Yo no sé, no lo conozco a él personalmente, nunca lo he entrevistado. Lo único que sí sé es que él por lo menos tenía que haber advertido con un asterisco, así chiquitito, quiero advertir que yo al decir esto lo hago desde mi condición de empresario que se benefició de la presidencia de Sebastián Piñera porque yo le manejé parte de su fideicomiso y me pagó muy convenientemente por ello. Así es que si es que usted cree que yo estoy haciendo esto porque de alguna manera necesito que gane, puede perfectamente pensarlo porque efectivamente hay un conflicto de interés. Pero nada de eso se dijo. No, algo más simple, ¿eh? Y mira, ya más soy aportante de la campaña de Sebastián Piñera. Además, soy aportante. O sea, no, porque es válido tu argumento respecto a lo que pasó con la FARC. En la medida que tú tengas a alguien que tiene ese comportamiento corporativo continuo, que da lo mismo, yo sigo el círculo del dinero y nada, pero lo que me pasa con Camus o con otros es que no es neutra su opinión respecto a lo que pasa en la bolsa. No sé si está opinando porque cree que eso va a pasar en la bolsa o en realidad porque le gustaría que gane Piñera porque representa su idea. Y como esa contradicción en el empresariado chileno no está clara, es un comportamiento corporativo más un comportamiento político, ideológico, me gustaría que se abstuvieran porque esa confusión hace que le haga mal incluso a Sebastián Piñera. Por eso José Ramón Valente salió a mentirlo inmediatamente, diciendo, perdón, este señor me está donando plata por un lado, y por otro lado dice que a la bolsa le haría bien. Capaz que tenga razón que a la bolsa le haga bien, pero el punto es que no sé si es una evaluación técnica, objetiva del presidente de la bolsa que cree eso, se está apostando, o se está apostando por un activo en el cual él invirtió y por lo tanto le gustaría que ganara. Eso es súper distinto y esa es la diferencia en lo que pasa en el modelo norteamericano, en que hay gallos que están apostando, son traders realmente de candidatos, a gallos como este que finalmente tienen una línea ideológica y hoy día creen esto, pero si fuera ganando Guillé y Guillé le fuera bien a la bolsa chilena, porque Guillé gana, no creo que lo diría. Ese es mi punto. Sí, o sea, no creo que iría exactamente la misma declaración. Sí, te entiendo perfectamente. Mario Villalobos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Bueno, si querés, vamos a otro tema. Oye, se han dado las encuestas, y yo he hecho la pregunta varias veces, varios días seguidos, se han dado las encuestas, quedan 13 minutos, y las cosas más o menos, por lo menos a nivel de las encuestas clásicas, están casi de la misma forma. ¿Hay capacidad de alterar radicalmente las cosas en los tiempos que quedan? ¿Creen ustedes? ¿Qué se necesita? En política yo creo que un mes es mucho tiempo, es eterno. Creo que siempre puede pasar algo, pero la diferencia que le ha ido sacando Sebastián Piñera a sus contendores, porque al principio se sumaba lo que las encuestas, los apoyos de los distintos contendores y llegaban y empataban a Piñera. Hoy día ya no les alcanza para empatarlos y le saca una diferencia sustantiva, incluso sin sumar los puntos que ha sacado Kast, que en la última encuesta apareció por sobre Carolina Goich, incluso. Entonces, yo creo que prácticamente es imposible revertir el resultado. Ahora, el resultado de lo que nos dice hasta ahora es que hay una segunda vuelta entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillé. Y lo que sí es factible de modificarse en caso de que haya voluntad es si la cantidad de personas que votan por alguien distinto a Sebastián Piñera tienen o no tienen la voluntad de impedir que él gane, no hacer ganar necesariamente a su candidato, sino que impedir que gane en una segunda vuelta. Eso es de lo más difícil que hay por las múltiples razones que se han dado, digamos, porque los votos son propios de las personas, pero siempre las personas igual esperan lo que diga el líder del partido o de la candidatura que votaron, y parte de ese flujo se va al candidato, particularmente si que, no sé, en la segunda vuelta aumenta, por ejemplo, el número de votantes. Sí, la verdad es que, y esto desde la vereda de nosotros, yo en lo personal, y aquí hablo muy a título personal, creo que Con Camus.
Claro. Soy el diojano. Pero muy a título personal, claro, creo que un poco la campaña de Beatriz y el comando de Beatriz se ha capsulado, se ha vuelto un poco más hermético, y esto se ha reflejado lamentablemente en la reacción. O sea, es innegable. No sé si la baja es los números que dice la encuesta, pero sí uno puede percibir un poco un estancamiento en lo que se está generando, y ahí un pequeño tirón de orejas especial al comando de la BEA, que tiene que empezar allá a aprender motores, porque estamos quedando... Sí, ha estado bastante apagado últimamente. Sí, y no hemos estado en pauta, no hemos generado grande ruido, y ahí incluso como Partido Humanista lo hemos planteado, de que hay que un poco abrir un poco más el comando de Beatriz Sánchez a tener nueva mirada y empezar a agrandar el espacio, porque desde internet no vamos a hacer muchas cosas, esto es calle. y lo mismo sobre la otra campaña. O sea, Alejandro Guillet, la verdad es que empezó a tomar un ritmo, y eso es innegable. Ahora, que le alcance o no, también yo creo que todavía estamos a corta distancia. Creo que en un mes lo que está guiando, sobre todo que vienen desde el 20 de octubre, viene ya una campaña ya, como lo podríamos decir, con todo en la calle, bien salvaje. Creo que estamos a tiempo. Todavía se están generando, si bien la última del niño, pero quedan las más importantes. A mí me pasan dos cosas. Primero, Gabriel Boric declarando este fin de semana que él no aceptará el chantaje del todos contra Piñera para apoyar a Alejandro Guillet. O sea, que es esa cultura él la rechaza y dice, mira, en realidad ya no entro en esa lógica. Por lo tanto, me parece raro que se altere la elección, no más bien por qué pasa adelante, sino que pasan los caballos que van más atrás de los dos primeros. Tengo la sensación que después de que pase la segunda vuelta no vamos a ver a Alejandro Guillet con las manos levantadas, Beatriz Sánchez por un lado, la Carola Goich por el otro. No va a pasar, y como no va a pasar la posibilidad finalmente de que haya un respaldo colectivo, político a esto, es bastante más complejo de lo que me habría imaginado. Y lo otro que me acordé de algo que me dijo un amigo, Pablo Halpern, que me decía, mira siempre la CEP de enero, y normalmente los dos que llegan primero a la CEP de enero como candidatos presidenciales son los dos que pasan a segunda vuelta, y así ha sido desde el 89 en adelante, y tenía razón. O sea, finalmente lo que tiende a pasar es que se va cerrando la elección a puertas de los días mismos, y los dos primeros se empiezan a consolidar y se empieza a dispersar un poco la elección de abajo, porque finalmente la gente vota ganador. Entonces la sensación que el que va primero en mi sector, estoy dispuesto a ponerle plata para que pase a una segunda vuelta y no se va a dispersar, y eso es un problema que tiene grave la Beatriz Sánchez. Y yo tuve en la universidad hace pocos días y me pasaba eso, que siento que ha sido incapaz de generar lo que Marco Enrique generó en el 2009, como esta sensación de que él también podía ser el que pasara a la segunda vuelta, sino que ella se ha quedado atrapada más bien el discurso de nicho, de la cosa del Frente Amplio, más que la competencia frente a Sebastián Piñera. Ahí hay una diferencia bastante importante, creo yo. Marco, en el 2009, crea una ola de personas que todavía no se constituye siquiera en partido, pero no tiene esta situación del Frente Amplio de que tú tienes que, de alguna manera, representar posiciones de mucha variedad. Marco hace otra cosa, porque por eso digo que nicho, lo que hace Beatriz Sánchez es que se encasilla muy a la izquierda y lo dice abiertamente, soy candidata de izquierda. Lo que hace Marco es que rompe todas las barreras, termina con Max Colorio de vocero y Cristóbal Belolio de vocero, termina con apoyos transversales, termina con Paul Fontaine. O sea, lo que logra hacer finalmente es que queda es Paul Fontaine. El único que queda es Paul Fontaine. Lo que logra hacer finalmente, tiene esa capacidad de pelearse con todo lo que lo rodeó, pero logra una cosa increíble, que es, en el fondo, reconstruye algo parecido a lo que fue la Concertación, que iba del centro a la centroizquierda, pero en paralelo. Lo que le pasó, creo yo, a Beatriz Sánchez, y ojo que no lo digo de cagüey, sino que lo escuché y que han hecho un análisis súper adentro del Frente Amplio, es que han sido incapaces de llegar a esta clase media más neutra políticamente y que está fuera del debate político, y no han logrado crecer ahí. Se consolidaron muy fuerte la gente que es joven y que tiene adhesión de izquierda, y al resto del mundo. Y que tampoco está crítica a este gobierno. Porque se ha parado a la orilla del gobierno y se ha parado a la orilla de la izquierda, que es una posición política, pero ha sido incapaz de encantar a adherentes de este gobierno de clase media. Y por lo tanto, cierro. Mira, yo vi lo de las boletas Soquimich hace unos días con Sebastián Piñera y vi que no pasó nada. O sea, esto no le hizo ni un rasguño
en la cara a Sebastián Piñera y te das cuenta que finalmente hay un candidato muy consolidado que va a llegar bien a primera vuelta y que esto, lo que uno pensaba que podía haber ocurrido una gran tragedia en los próximos 30 días, que derrumbar un candidato, ya no pasó. O sea, está tan consolidado electoralmente que creo que ya sabemos el resultado, al menos de la primera vuelta, y la segunda tengo cierta sospecha que está cerrado. Yo lo que veo no es lo que estás viendo tú, Cristóbal. La verdad que yo no creo que Guille ha despertado de la siesta. Lo que pasa es que efectivamente fue el equipo de Beatriz Sánchez el que no fue capaz de construir una imagen política que arrastrara detrás de ella, que aglutinara a gente que la podía seguir en sus ideas. No fue capaz de construir ese relato, ¿ya? Y eso significa que Guille, aunando las fuerzas políticas que tenía, tú lo dijiste varias veces, o sea, va a terminar Guille siendo el que pasa la segunda vuelta. Eso es inevitable porque tiene los partidos grandes detrás. La Beatriz Sánchez que llegó con mucho ímpetu, efectivamente no fue capaz de consolidarlo, y el conflicto Mayol-Jackson fue efectivamente una bomba para su pretensión ese minuto, porque marca, aunque no lo quieran reconocer, marca el declive en esta subida de las encuestas, ¿ya? Y en el resto de los candidatos, a mí me llama la atención un poco la actitud de Carolina Goich de los últimos tiempos, intentando, yo creo que está compitiendo con Kast, sintió el golpe, intentando conseguir una votación ahí un poco más de centro, y colgándose un poco de algunos logros que había tenido, algunas políticas incluso de Sebastián Piñera en el gobierno pasado, sobre todo en el área de salud, que lo personal a mí me ha llamado mucho la atención, ¿ya? Ella fue presidenta de la Comisión de Salud del Senado y la verdad es que su aporte en ese aspecto fue bastante limitado, probablemente por las circunstancias de este gobierno que tenemos, que nosotros sabemos que es muy presidencialista, ¿ya? Pero efectivamente hay cosas como lo que he dicho, que ha propuesto en su programa de salud, que tiene que ver con los adultos mayores, que es una copia exacta de lo que ya había comenzado el gobierno de Sebastián Piñera. Y ella está acusando a Sebastián Piñera de copy-paste. Y es imposible. Es absurdo. Como me robaste el programa. Y es absurdo porque son políticas que están establecidas de antes, que hay registros históricos que están ahí, ¿ya? Y que los llevó adelante Luis Castillo como subsecretario de Red Asistencial. Entonces es bien absurdo. ¿A quién le cabe duda que la política de los bioequivalentes en los medicamentos para controlar los precios fue del exministro Mañalich, ¿ya? Entonces ayer también le escuchamos decir lo mismo. Entonces yo creo que ahí hay un poquito de desesperación porque sintió el golpe de su baja en las encuestas. A mí me gustaría en todo caso ver esa discusión, a ver, y pongamos, echemos las fechas para atrás, veamos quién puso primero la cosa. Yo no tiro la moneda al aire con tanta certeza. Yo me la sé de memoria. No solo digo. Sí. Bueno, y esto yo creo que tampoco nos den por muerto, yo creo que es un buen momento donde el Frente Amplio puede revertir esto. De verdad que lo que yo he visto precisamente, y que hay dos cosas que se han dicho incluso internamente que tenemos que mejorar en este momento. Primero, que hay un grupo muy menor que sigue ligado a la nueva mayoría, y obviamente eso te hace una especie de piedra que no permite que despeguemos completamente. Y también, por otro lado, creo que hay un problema en cuanto al lenguaje y la comunicación que se está generando. O sea, nos estamos transformando muy técnicos en las propuestas, muy técnicos en el desarrollo, y por ahí la gente tenemos que tener un lenguaje que lo entendamos todo, y ahí yo creo que son pequeños detalles que nos podrían de nuevo volver a colocar en carreras. Por eso creo que no estamos muertos. Yo creo que muy por el contrario, yo creo que es el momento donde podemos generar este cambio y como en el fútbol, pasemos la pelota al 10. Así que... ¿Qué pasa? Bueno, volver a la Beatriz. Mira, una cosa, vi a la Carolina Goich en la universidad que la llevamos y la encontré muy bien, ¿eh? O sea, creo que es una muy buena candidata con un mal partido. Porque creo que lo que dice está bien armado, es una buena candidata, funciona bien, pero era bien mal. Pero quería decirte algo de la Beatriz Sánchez y José Antonio. Lo que pasa es que no se atrevía a cruzar la línea. No se atrevía a cruzar, porque es poco claro el mensaje. Porque funciona bien en lo técnico, bueno, ¿y a dónde está? Y no sé, mira, estoy en la novela y empieza un enredo, que es lo que he dicho siempre, que finalmente esta esquizofrenia cristiana que no sabe bien dónde está parada y por lo tanto no puede resolver. No me digáis que descubriste la esquizofrenia democrática. No, yo era esquizofrénico, por eso la sé, porque no hay nadie mejor que el esquizofrénico para descubrir la esquizofrenia. Pero iba a decir una cosa de fondo que tiene que ver con la Beatriz Sánchez y con José Antonio Kast, quien creo, mira, me parece que las brutalidades que hice no comparto nada, pero José Antonio Kast es un gran candidato, porque él decidió, como candidato, porque él decidió ser un candidato de nicho. Sí. Le dice que sigue a los milicos, le tira flores. Dice que no va a pasar a segunda vuelta. O sea, él quiere pasar, pero que probablemente no. Oye, y ha ido creciendo.
Ha ido creciendo, calladito, le está ganando Carola Goich. Él decidió tener una estrategia de nicho y por lo tanto como nicho está llegando a un electorado que debe ser el 7-8% y le va a ir bien. Beatriz Sánchez no quería ser de nicho. Beatriz Sánchez quería pasar a la segunda vuelta. Esa era la estrategia, no inicial, pero en el camino. Se entusiasmó que no pasó a segunda vuelta, pero ha seguido comportándose como candidato de nicho. Y lo mismo le pasa a la Carola Goich, que si bien dice que está compitiendo, es una candidata de nicho. Entonces, en algún minuto en una estrategia así, uno tiene que tomar una decisión de cuánto abarca o cuánto se achica, y si esta es una carrera de este tiempo o de 4 años más. Y mi sensación con la Beatriz Sánchez es que no tengo claro cuál de las dos carreras está corriendo. Tú dices, bien Cristóbal, en eso me gusta que sea autocrítico, que parece ser que sigue atrapado en el nicho, que no ha podido expandirse más allá, se ha encerrado haciendo endogámica, pero podría haber sido mucho más rendidora apostándose al otro lado. Y lo de la Carola Goich es lo mismo, solo que yo creo que ese nicho al cual está apostando, que es el militante cristiano, cada día menor, convencido de que la nueva mayoría parece que era buena, es cada día menor, entonces el nicho o la apuesta es mucho más chiquitita. Y sorpresivo para mí, que me carga, la gente que apoya a las brutalidades que dice José Antonio Caz parecen ser mayoría que incluso los demócratas cristianos en Chile, y eso es bastante más grave. Porque yo pensé que esa gente no existía y me encuentro con gente que aplaude lo que dice José Antonio Caz y uno dice, ojo, aquí hay un mundo que no es tan minoritario como pensábamos, que sigue estando nunca ha sido el pasado. Nunca pero yo pensé que era mucho más minoritario. Muy pequeño el mundo post-dictadura y de lo que podríamos denominar la filosofía pinochetista clásica y de la forma del modelo estructural económico y político básico que se instaló en ese entonces. Siempre ha tenido posiciones. Lo que pasa es que la democracia tiene esa ventaja a medida que pasa en el tiempo y se consolida. Tú te sientes más tranquilo, voceando una opinión genuina y sincera en vez de esbozarla en lo políticamente correcto. Es lo mismo que pasa en Alemania. Si la alternativa para Alemania, que el partido más de ultraderecha de Alemania, hace 10 años o 15 años atrás no podría haber sido expresado de la forma en que se expresó, pero está consolidada, está la grande, ha pasado el tiempo y se tiran. Lo mismo con Le Pen, que lleva 3 elecciones crecientemente diciendo cosas que son barbáricas desde el punto de vista civilizado, pero lo puede hacer porque la democracia te permite a ratos, si es que tú te canalizas institucionalmente para tus posibilidades, que digas ese tipo de cosas. Y José Antonio Caz aprovechó eso. Eduardo Artés es otro que aprovecha exactamente eso para el otro lado. No sé, lo que quiero decir es, lo único que la diferencia que tengo es que si uno mira la trayectoria electoral desde el 90 en adelante, te das cuenta que la derecha en sus distintas expresiones creció hacia el centro y está en el borde del 50% desde la elección del año 99. Y la centroizquierda, con todo este discurso, que el mundo se corrió para acá, etcétera, se ha ido achicando sistémicamente. Si uno suma a todos, incluyendo a Eduardo Artés, con lo exótico que es, hasta la Carola Goich, son menos que lo que era la centroizquierda en el tiempo de Lago, en el tiempo de Frey. O sea, algo no cuadra. Cuando digo, no es que esté desaparecido, es que sin haberse perdido esa cultura derecha conservadora, autoritaria, nacionalista, la otra tipo de derecha ha ido creciendo hacia sectores que antiguamente votaban por el otro lado. Entonces, más en este caso es menos. Más candidatos de centro-izquierda son menos. Se corrió la línea. Se corrió la línea. Pero no nos den por muertos. Nos tenemos que ir. Gracias a Cristóbal Mardones, a Sebastián Sichel y a Mario Villalobos por el panel de los miércoles. Volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. La clave del emprendimiento está en la 92.9. Entrevistas, actualidad, experiencias y mucho más en Emprender es Clave. De lunes a viernes de 11 a 12 del día con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. 92.9. Radio La Clave. Emprender es Clave. Somos como tú. Somos La Clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida.